Hola, bienvenidos a un nuevo devocional de nuestra escuela. Tengo el regalo y el privilegio de poder estar compartiéndoles hoy, ¿cierto? En el devocional. Eh, y qué lindo, ¿cierto? Poder tener estas plataformas, ¿cierto? Como redes sociales de poder seguir compartiendo, ¿cierto? Qué es lo que Dios nos está entregando como escuela a otras personas. Eh, Quiero partir orando, ¿cierto? Entregando este tiempo a Dios, porque todo viene de Él y todo es para Él. Así que Espíritu Santo, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias porque tú nos revelas los secretos de tu corazón, Jesús. Te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Dios, porque para mí fue algo que me llevó a crecer en intimidad contigo y de lo que tú me has dado quiero dárselo a otros, Jesús, no quiero guardar esto porque no se trata de personas, sino que se trata solamente de ti, Jesús. Te entrego este tiempo, te digo que tienes la libertad de hacer lo que quieras, incluso si me quieres cambiar el mensaje en medio del video, está todo ok, eres el que toma las decisiones en este lugar, así que muchas gracias Jesús por lo lindo que es también por compartir, ¿cierto?, de lo que tú nos das. Gracias papá, bendigo a cada uno de los que están escuchando y, y bendigo a sus familias y a sus iglesias a través de ellos, Jesús. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, quiero partir eh, haciendo un par de preguntas, ¿sí? Creo que este tiempo igual ha sido para mí, en lo personal, algo mucho más reflexivo. Quizá he tenido un poco más de tiempo, ¿cierto?, de hacerme preguntas. Ya no estaba como estas corridas, ¿cierto?, al metro, a llegar a la hora del trabajo, sino que ha sido una dinámica muy distinta. Y la primera pregunta que quiero hacerle y que realmente quiero que puedan reflexionar es ¿qué pasa, cierto, cuando la temporada que estoy viviendo hoy en día no era la que había planificado? Nos pasa, cierto, que es como algo innato, algo inherente al ser humano hacer planes a largo plazo en nuestra vida. Es como que pensamos que de aquí a junio, de aquí a 2 meses más, de aquí a la próxima semana, cierto, de aquí al próximo año, vamos a concretar una idea, un pensamiento que tuvimos en nuestra mente. Y a veces, ¿cierto? Sabemos que llegar al final de un camino no es simplemente llegar al final, sino que muchas veces suceden cosas entre medio, hay un proceso entre medio para llegar a este final. Y a veces esas cosas que suceden entre medio son cosas que no habíamos planificado, que no habíamos previsto. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede, cierto, con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra mente en esta temporada, cierto, que no habíamos planificado? ¿Qué pasa, cierto, cuando estoy en medio de una situación que realmente no pude prever? Y, y quiero que realmente puedan ponerse en ese lugar, cierto, porque sé que muchas veces ir, cierto, y responder esta pregunta es incómodo. Porque a veces respondemos muy bien, quizás vamos a tener el ejemplo de personas que digan, bueno, yo en este tiempo he aprovechado mucho, ¿cierto?, de buscar a Dios, de encontrar a Dios, de ver prédicas, de ver estudios, ¿cierto?, de conectarme con mi iglesia, no sé, de aprovechar muy bien el tiempo con Dios. Y quizás hay otros que dicen, ¿sabes qué? En verdad no lo he hecho. Como que he tenido tanto trabajo en mi familia, con mi trabajo desde la casa, o incluso he tenido que ir a trabajar, ¿cierto? Que no he podido tomar el tiempo. Y dentro de ese estrés, ¿cierto?, del encierro, realmente he reaccionado muy mal. Estoy peleado con toda mi familia, ¿cierto? Estoy peleado con la iglesia o tengo algún resentimiento, algún rencor, ¿cierto? Porque yo tengo que seguir trabajando y hay gente que no. Eh, ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Y en esto quiero que seamos todos sinceros, ¿cierto? Porque todos hemos tomado alguna mala decisión en estos días, ¿cierto? Todos. No creo que haya nadie, ¿cierto?, que pueda decir, sabes que he hecho absolutamente todo bien en estos días. Y acá viene la tercera pregunta, ¿cierto? Después de que pensamos, ¿cierto?, en cuál es nuestra actitud en estos tiempos que no podemos prever, ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Viene culpa? Quizás porque no me preparé lo suficiente, ¿cierto?, para este tiempo y debería haberlo hecho muchísimo mejor.
O viene el cuestionamiento a Dios, así como, ¿por qué estás permitiendo que suceda todo esto? Quizás tienes algún familiar, ¿cierto? Cercano, un amigo cercano que realmente está muy mal de salud en estos días. Y es como que cuestionaste a Dios y le dijiste, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué yo? ¿Cierto? ¿Por qué tenía que ser alguien cercano a mí? Viene el miedo, ¿cierto? De decir como me voy a quedar sin comida o quizás me despidan del trabajo o quizás no voy a tener, ¿cierto? Para llegar al próximo mes porque mi empresa, ¿cierto? Va a quebrar en estos días o viene la inseguridad, ¿cierto? De decir como realmente no sé qué es lo que va a pasar, no sé cuánto tiempo vamos a estar así, no sé cómo planificarme para este tiempo. ¿Cuáles son, ¿cierto? Los pensamientos que han venido en este tiempo en tu vida? Y ahora, no quiero, ¿cierto?, que piensen que tener pensamiento y estar cuestionando y hacerse estas preguntas es algo malo. Todo lo contrario, creo que no hacérselas justamente es el proceso que no deberíamos vivir. Porque una cosa, ¿cierto?, es como no pensarlas y estar como corriendo o escapando de esta situación de vulnerabilidad y la otra es expresarle a Dios, ¿cierto? Esta vulnerabilidad que estamos sintiendo en este tiempo. Porque es normal hacerse preguntas, ¿cierto? Es normal querer entender, es normal querer tomar todo esto que está sucediendo y meterlo, ¿cierto? Dentro de una cajita donde yo pueda tener el control. Y sabemos que muchas veces no se puede, ¿cierto? Si pudieras hacer un resumen de estas 3 semanas, ¿cierto? Que han sido más complicadas, ¿podrías agradecer? Si yo te dijera, a ver, escríbeme un inbox, por ejemplo, contándome qué ha sido de este tiempo para ti, ¿podrías ser agradecida o agradecido de todo lo que ha pasado? ¿O hacia dónde estaría yendo tu balanza? ¿Cierto? ¿Estaría yendo hacia un agradecimiento o hacia la queja? ¿Y cuáles son las cosas por las que puedes estar agradeciendo y cuáles son las cosas por las que te estarías quejando? ¿Cierto? ¿Cuál es la balanza en este tiempo? ¿Cierto? De todo lo que ha sucedido. Y la siguiente pregunta es, ¿qué sucede, cierto, si la vida no vuelve a ser lo que era antes? ¿Qué, qué pasaría, cierto, si tu vida ya no vuelve a ser nunca más como antes de esta situación? El otro día hablábamos, cierto, con mi cuñado y le decía como, ¿qué sucede si nunca más podemos volver a salir de nuestras casas? ¿Cierto? Poniendo en un escenario muy fatalista, pero ¿qué sucede si realmente la vida nunca más vuelve a tener el ritmo que tenía antes? Y por ejemplo tengo que mostrarle a mis hijos fotos de como, mira, yo al colegio iba, ¿cierto?, con más gente. Y que para él sea como, wow, porque yo tengo educación desde mi casa. ¿Qué pasa si nunca más vuelve a cambiar esta situación? ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? ¿En la desesperanza? ¿En la inseguridad? ¿O en entender, ¿cierto?, que Dios tiene el control y que Él sigue en el trono? ¿Hacia dónde se ha inclinado mi corazón cada vez que viene una frustración o cada vez que no entiendo el plan de Dios o cada vez que pierdo el control de algo? Y esa es, creo que lo central de todas estas preguntas. ¿Hacia dónde se está yendo mi mente y mi corazón en este tiempo donde estoy viviendo una temporada que no puedo controlar, que no puedo entender, ¿cierto? Y en la que no sé cuándo va a terminar. Hacia qué es lo que está pasando en mi interior en este tiempo. Y quiero, ¿cierto?, eh, ir a Jeremías 29, ¿sí? Que lo encuentro como un capítulo muy profundo, de hecho, porque al menos en la versión que yo les voy a leer, que es la NTV, el título, ¿cierto?, dice Carta a los desterrados. Y es fuerte hablar de personas que han sido desterradas, ¿cierto? Porque tuvieron un lugar de pertenencia, ¿cierto? Tuvieron un status quo y de repente ese status quo se fue roto y ya no están más viviendo la realidad que tenían, ¿cierto?, en un momento anterior. Y creo que eso es un símil, ¿cierto?, del proceso que estamos todos viviendo en estos días. Eh, un poco fuimos desterrados, ¿cierto?, de nuestra vida común y corriente, ¿cierto? Y ¿Y qué es lo que Dios les habla, ¿cierto?, a través de Jeremías al pueblo de Israel en este tiempo de destierro? ¿Qué habla Dios acerca de momentos de cambio como el que estamos viviendo, ¿cierto? ¿Cuáles son las instrucciones y cuál es el contexto que Dios va dando, ¿cierto?, a estas personas que están viviendo en una aflicción? No creo que haya un destierro, ¿cierto?, que sea como algo para gozarse,
sino que generalmente es un tiempo de mucha aflicción y de mucho dolor, de mucho cambio, de ser emocionalmente vulnerable, ¿cierto? Y que nos lleva a un extremo, como a limitar, ¿cierto? O sea, nos lleva al límite de muchas emociones y de muchos paradigmas que teníamos en nuestra mente. En Jeremías 29, ¿cierto? Eh, Hay un versículo que es clave, ¿sí? Y como que la idea principal, ¿cierto? Después de, como en el versículo 4 al menos, estoy leyendo acá mi Biblia, versículo 4, Jeremías 29:4 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. ¡Wow! O sea, era algo que Dios ya sabía que iba a suceder, ¿cierto? O sea, no es una sorpresa para Dios, no es una sorpresa para Dios el tiempo que estamos viviendo nosotros como iglesia, ¿cierto? No era algo que Él como que perdió el control, ¿cierto? Es como que Él ya sabía perfectamente esto. Y en el versículo 5, ¿cierto? La instrucción que Dios le da al pueblo de Israel es: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, ¿ok? Qué fuerte, ¿cierto? Que Dios les diga esto, porque estamos hablando que los sacaron de su tierra prometida. O sea, Dios había dicho anteriormente que ese era el lugar de su pertenencia, pero ahora son desterrados y les dice: ok, no, miren, ya no están, ¿cierto?, en este lugar, pero les digo que edifiquen casas, ¿cierto? Y que hagan planes para quedarse acá. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. O sea, tenemos dos aristas acá que hablan de cosas a largo plazo en este destierro. Construir una casa, ¿cierto? Yo no construyo una casa si no me voy a quedar para siempre en ese lugar. Pero Dios le dice: construyan casas, planten el huerto, ¿cierto? Y además cásense, o sea, tengan una familia y multiplíquense en este lugar. Eh, Dice, versículo 7, trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. O sea, el contexto en el que Dios pone a esta gente es, eh, piensen, ¿cierto?, que no se van a ir pronto de este lugar. Y perdón si suena como fatalista mi pensamiento, ¿cierto? Pero a lo que quiero llevar con esto es que no anhelemos, ¿cierto?, el pasado que perdimos, ¿cierto? Porque no es como que Dios les dice: listo, no se preocupen porque pronto los voy a sacar de este lugar, pronto los voy a sacar de este proceso, así que no se preocupen de lo que está pasando. No, todo lo contrario, es como que Dios les dice: ok, listo, este es el lugar en donde estás ahora. O sea, lo que ya pasó, ¿cierto? De estar en la tierra prometida ya pasó, pero ahora están en este lugar, ¿ya? Entonces tomen decisiones pensando en el presente, en donde están ahora, no anhelen ese pasado, sino porque probablemente la vida no vuelva a ser como era antes. Y vivan, ¿cierto?, como si esto no fuera a cambiar. Planifíquense, porque solo puedo transformar lo que amo. ¿Ok? Entonces Dios les dice: amen este lugar, quédense en este lugar, porque si hay algo que se va a transformar, solamente será si es que amo este lugar y me quedo acá, ¿cierto? Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida personal, ¿cierto? Sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, ¿cierto? Sobre mi trabajo. Si no soy capaz de amar, ¿cierto?, mi realidad, la actual que tengo, jamás tendré la autoridad de Dios para poder transformar esa realidad. Porque voy a actuar desde el rencor, desde el enojo, desde la frustración, y siempre que actuamos en base a cualquiera de esas cosas, los planes nunca salen bien. Pero si realmente pongo, ¿cierto?, y doblego mi voluntad y le digo a Dios: ok, perfecto, lo estoy pasando pésimo, pero realmente yo confío en que tienes un plan con esto, y dime qué es lo que puedo hacer en este lugar, ¿cierto? ¿Qué puedo transformar de mi corazón? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesita cambiar en mi corazón? ¿Qué es lo que hoy puedo aprender que no aprendería en ninguna otra situación? Porque esta es una situación muy atípica, ¿cierto? Pero hay algo que Dios nos quiere enseñar como iglesia y personalmente, y por eso nos puso y nos expuso a esta realidad, ¿cierto? Y cada vez que en nuestra vida sucedan este tipo de cosas es porque hay algo que Dios quiere que aprendamos en esa circunstancia que no podríamos haber aprendido en ninguna otra. Versículo 7 dice que trabajemos por la paz y la prosperidad de donde los envió,
¿cierto? Entonces, que esta sea nuestra actitud, ¿cierto? Seamos pacificadores, porque el bienestar, ¿cierto?, del lugar en donde estamos depende solamente de nosotros. No depende, ¿cierto?, del gobierno de turno, de la autoridad de la iglesia, de cuántos recursos dispone los pastores o los ministros del momento para que nosotros podamos aprender. La única persona, ¿cierto?, que va a tomar la decisión de aprovechar este tiempo somos nosotros personalmente, y solamente es una actitud personal. No depende de alguien, no es una decisión que alguien más va a tomar, no depende del Foro Global, ni de Marce, ni de nada externo, ¿cierto? Es alguna actitud de nuestro corazón el que va a determinar si realmente vamos a aprovechar o no este tiempo, ¿cierto? Versículo 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan, ¿cierto?, que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre y yo no los envié. Y acá en este punto también quiero ser muy clara en que tengamos cuidado de qué nos estamos alimentando, ¿cierto? En redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que Ecuador está viviendo una situación muy delicada, ¿cierto?, con todo el tema del coronavirus, y ya empezaron a salir mensajes, ¿cierto?, diciendo como, eso es lo que viene para nuestro país, y realmente no es así, ¿cierto? Y aunque así fuera, Dios no pierde el control, pero no caigamos, ¿cierto?, en estas mentiras que en el fondo producen una inestabilidad entre nosotros. Cuidemos nuestra mente y cuidemos nuestro corazón. Incluso Dios le dice a ellos, en este tiempo de destierro, tengan cuidado con estos hechiceros, porque dicen que van a hablar en mi nombre, pero realmente yo no los envié. Seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros en este tiempo, ¿cierto? Alineémonos fuertemente a su voluntad, a sus pensamientos para nuestra vida y para los demás ahora. No caigamos en críticas, no caigamos en quejas, ¿cierto? No caigamos en desesperanza, luchemos contra esto, porque los pensamientos vienen, pero es nuestra decisión si los mantenemos, si los creemos o los desechamos y volvemos otra vez a lo que Dios piensa acerca de la situación, ¿cierto? Y el versículo 10, que dice, esto es por un tiempo definido, ¿cierto? Versículo 10 dice, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y este versículo quiero que realmente lo puedan guardar en este tiempo, ¿cierto? Porque Dios promete que esta aflicción, que este destierro es por un tiempo definido, ¿cierto? Va a terminar, esto va a pasar, no es un tiempo que va a durar para siempre. Aunque yo les haya hecho la pregunta, ¿cierto?, al principio, ¿y qué pasa si nunca cambia? ¿Cierto? Pero volver a casa significa volver al origen, volver a lo esencial, volver a lo natural, volver para lo que fuimos creados. Entonces, más allá, ¿cierto? Si en lo físico no cambia la realidad y volvemos al original, que en lo espiritual podamos volver, ¿cierto?, a la esencia para lo que fuimos creados. Nos hemos dado cuenta estos días que la iglesia no se trata de una estructura, ¿cierto? No es un lugar al que vamos, son personas que se conectan y que aprenden unas de otras, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que desde nuestras casas hemos sido iglesia, y que no ha importado si tenemos o no un edificio. Entonces es volver al original, es volver a lo que Dios realmente diseñó desde el principio, ¿cierto? Porque esta es la promesa, y Él dice, yo tengo promesas para tu vida de bienestar, ¿cierto? Y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza, ¿cierto? No es que Dios planifica para que vayamos sobreviviendo, ¿cierto? Sino que Él realmente nos dice, o sea, vas a alcanzar el bien que te prometí, ¿ya? Y a pesar de que la realidad nos está diciendo algo totalmente contrario, Dios tiene la última palabra siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuál será mi actitud en este tiempo? ¿Cierto? ¿Cómo me preparo en este tiempo para lo que va a venir luego de esto? ¿Cuáles serán las decisiones que voy a tomar que van a permanecer en mi vida? ¿Cierto? ¿Qué decisiones estoy tomando hoy que van a marcar una pauta para todo lo que viene más adelante? ¿Cierto? Y lo bueno, ¿cierto?, es que si hay desesperanza en mi corazón, si es que hay dudas, demasiadas dudas, si hay inquietud en mi corazón, empieza a reflexionar en qué Dios estás conociendo, ¿cierto? Porque esta desesperanza refleja una creencia acerca de Dios, ¿cierto? Así como también la esperanza refleja algo acerca de la creencia de quién es Dios.
Porque no se trata de lo que me han enseñado en la iglesia, no se trata de lo que me han enseñado en la escuela, ¿cierto? Sino que, ¿quién dice Dios quién es Él mismo? Entonces es muy fácil llenarse de esperanza, llenarse de planes, ¿cierto? Y estar estables emocionalmente hablando, mentalmente hablando, cuando creemos que Dios es bueno, ¿cierto? Y que tiene estos planes de bien y de esperanza sobre nuestra vida. Y la desesperanza es una mentira de lo que nunca ha sucedido, ¿cierto? Pero que creemos que es probable. Y sabemos que las mentiras solamente vienen del enemigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que Dios habla sobre tu vida para este tiempo? ¿Sí? Y ese es el proceso que quiero que digan, que piensen, ¿sí? Hacia dónde se está inclinando mi corazón. Si realmente en este tiempo me ha costado mucho, ¿cierto?, creer en Dios o ver las cosas positivas, o realmente he caído, ¿cierto?, o en crisis de angustia o en desesperanza. Está bien, somos personas, nos pasa, nos afectamos, pero te pido que tomes decisiones con respecto a eso. Acude a alguien, a algún líder, nos puedes escribir a nosotros, estamos disponibles para ustedes, para ayudarlos, para orar por ustedes, para conversar, ¿cierto? Lee tu palabra, enciérrate más, ¿cierto? A pasar tiempo con Dios y no salgas hasta escuchar su voz sobre tu vida, hasta sentir paz. Porque esa es la guerra que estamos peleando hoy en día. Y aprovechemos cada situación para mostrar a Jesús, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de pasar tiempo con nuestra familia, de escribir a nuestros amigos, ¿cierto? Orando unos por otros, y aprovechemos y que saquémosle ventaja a esta situación, porque tiene muchas ventajas. Creo que yo en particular en los primeros días, yo soy una persona que sale mucho, que soy muy sociable, que me encanta pasar tiempo con gente. Por lo tanto, los primeros días fue difícil, pero ya como que me acostumbré, ya dije como que ya listo, esta es la realidad, así funciona la vida hoy en día, y voy a ser agradecida, y he buscado todos los días ser agradecida, al menos con cosas pequeñitas, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día le decía a mi hermana como a mí me encanta andar de poleras, polerón y calza, y ya es como mi outfit favorito, y es un outfit que no puedo usar para trabajar, entonces como que decía, gracias Jesús, porque hoy día puedo trabajar de esta forma, ¿cierto? Porque puedo andar en bummers todos los días, porque a pesar de que no veo a mis compañeros hace mucho tiempo del trabajo, puedo seguir en contacto con ellos, ¿cierto? Porque a pesar de que no veo a mis papás, por ejemplo, hace mucho tiempo, puedo seguir en contacto con ellos porque tenemos FaceTime o tenemos alguna forma de comunicarnos por WhatsApp. Entonces, ser agradecidos con lo que tenemos. ¿Nos faltan cosas? Sí, puede ser, ¿cierto? Pero tenemos todo lo que necesitamos, aunque no tengamos todo lo que queremos, ¿cierto? Y es porque Dios tiene cuidado de nosotros en estos días. Así que les dejo esta reflexión, que es lo que el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho este tiempo. Llenémonos de esperanza, ¿cierto? Porque Dios es bueno y no ha salido del trono. Así que voy a orar para ir cerrando este tiempo. Eh, gracias Jesús. Gracias Jesús porque eres bueno. Gracias Jesús porque tú también viviste tiempos de aflicción y fueron momentos que aprovechaste bien, como cuando estabas en el desierto y fuiste tentado y tomaste decisiones correctas que te llevaron a conocer al Padre de una forma distinta y te llenaste de autoridad. Enséñanos, Jesús, con tu ejemplo. Espíritu Santo, guíanos a tomar buenas decisiones en estos días, que nos llenen de autoridad también, que podamos entender que el poder, ¿cierto?, del Espíritu Santo está dentro nuestro, y que cuando oramos tú realmente actúas, ¿cierto? No es que te quedas quieto, sino que realmente actúas a favor de tus hijos, actúas a favor de los que aman, porque esas son las promesas que hay en tu palabra para nosotros. Así que muchas gracias te doy por cada uno de los que escucharon este mensaje. Jesús, los bendigo en el nombre de Jesús, y, y te pido que le sigas hablando su corazón después de esta reflexión. Gracias, papá, por la iglesia. Gracias porque he visto que muchos se han activado a compartir lo que antes no habían compartido, ¿cierto? Y qué lindo es poder aprender unos a otros y darnos cuenta que dentro de esta misma cultura somos todos iguales y vamos todos al mismo Dios. Así que gracias, Jesús, por esa unidad de la iglesia que no habíamos tenido antes porque estábamos en edificios, pero ahora ya como que no hay diferencia, ¿cierto? Somos todos, es como una barrera permeable. Ahora somos todos uno, somos todos la misma iglesia, y eso es una antesala de lo que va a ser, ¿cierto?, tu regreso, Jesús, ser uno para que el mundo crea. Gracias, papá. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Chao.